Lunes 21 de abril. Estas imágenes publicadas por las autoridades ambientales alertaron al país de un lamentable suceso. El cóndor Felipe, que se había convertido para científicos y ambientalistas en la esperanza de su frágil y amenazada especie, había muerto. Este cóndor juvenil de no más de 3 años de edad era uno de los pocos sobrevivientes en nuestro país y además cumplía una función única gracias a un rastreador satelital colocado en su ala. Felipe reveló nuevos sitios dormideros para los cóndores, reveló las rutas. De un solo día Felipe fue capaz de volar 200 kilómetros. Gracias a Felipe, la información de los patrones de vuelo del cóndor y su forma de vida estaban siendo estudiados como nunca antes. Y pese a que se cree que no existen ya más de 50 cóndores en todo el territorio ecuatoriano, parecía haber esperanza. Felipe estaba revelando los secretos de los milenarios reyes de los cielos andinos. Comenzó a delatar dónde hay cóndores, dónde se posan cóndores, dónde descansan cóndores. Eso se truncó por la cacería ilegal. Lamentablemente, Felipe fue asesinado y su cuerpo fue encontrado en la provincia del Napo. Este cóndor había sido rescatado en junio del 2013 por unos comuneros en el cantón Quijos, provincia del Napo. El ave juvenil tuvo que ser tratada por veterinarios, fue sometida a un cautiverio temporal y 30 días después, y por primera vez en el país, se logró reintroducir al joven cóndor a su hábitat natural. Finalmente, el ansiado momento. Felipe abrió la jaula de su tocayo. Sin titubeos y con el rastreador colocado, Felipe abrió nuevamente sus alas, alzó el vuelo y surcó libre por el cielo. Al poder mirarlo libre y tan imponente que fácilmente con las alas extendidas puede superar los 3 metros de longitud, es difícil entender cómo la mano del hombre es capaz de llevar a esta especie al borde de la extinción. Meses después regresamos hasta Antizanilla junto a los mayores expertos en esta ave insignia. La idea era colocar cámaras trampa en puntos estratégicos de la zona donde se alimentan estas aves. Los resultados de las imágenes son fundamentales para conocer la población actual de cóndores y sobre todo para registrar si existe presencia de hembras jóvenes que puedan salvar la especie. Sí que salieron 2 hembras juveniles que estuvieron posadas en el suelo, pero aún no veo la carroña, cambio. Después de unos 20 minutos de camino, encontramos una carroña que había sido comida por cóndores y tuvimos mucha suerte. A solo metros de nosotros, una juvenil abría sus enormes alas para emprender el vuelo. El cóndor prefiere comer las vísceras y los órganos suaves de la vaca. La carne de res como tal no es muy apetecida por estas aves. Son moscas. Pero en la naturaleza nada se desperdicia. Millones de larvas crecen y se devoran poco a poco la carne descompuesta de la vaca. Ese es el ciclo de la vida. Era hora de mirar las fotografías. Estas imágenes nunca han sido vistas en televisión nacional. En las primeras fotos, un pequeño zorro y un oso andino se robaron la atención de la cámara. Pero varias capturas después, una excelente noticia. Varias familias de cóndores habían sido capturados por la cámara, y entre ellos 3 juveniles. Un respiro de esperanza para la vulnerable especie. Hay bastante presencia de hembras juveniles, ¿no? Eso es un poco alentador. Y además, gracias al rastreador y al número colocado en Felipe, lo pudimos captar comiendo junto a su nueva familia. Hemos aprendido mucho. Felipe nos está revelando dormideros y sitios de alimentación de los cóndores, que son muy importantes. Así que estamos muy contentos con toda esta información que nos está proporcionando Felipe. Penosamente, el aporte invalorable de este joven cóndor duró tan solo 9 meses. El 12 de abril, el rastreador marcó el punto donde Felipe había perdido la vida. Ahora era indispensable determinar las causas de su muerte, así que los expertos llevaron el cuerpo de Felipe hasta la clínica veterinaria de la Universidad San Francisco de Quito, donde tuvimos acceso a estas imágenes.
Lo primero era sacar varias radiografías del cuerpo del ave, sobre todo del torso y cabeza, y después de cerca de 4 horas de necropsia, el resultado fue claro. Que las municiones entraron y salieron, dañando de muerte al animal, ¿no? No tengo palabras. ¿Cómo murió el cóndor Felipe y qué se puede hacer en favor de esta vulnerable especie? En un momento. No tengo palabras. Ha sido un día muy duro para los que nos dedicamos a seguir a Felipe. No tengo palabras. Felipe habría recibido por lo menos 3 impactos de bala perdigón mientras volaba. Uno de ellos fue fulminante. Después de haber recibido este perdigón a nivel de la caja torácica, tuvo una hemorragia muy fuerte inicialmente. Ya no respiraba este animal. El impacto posterior al caer sobre el suelo, eso implicó más daño a nivel de huesos, más daño a nivel de órganos internos y finalmente la muerte del animal. Felipe perdió el control y terminó por estrellarse en el suelo lleno de rocas. El impacto rompió varios huesos y destrozó algunos órganos del ave. Lo malo de esto es que inicialmente no causan una muerte tan fuerte, causan agonía en los animales y esto significa que el animal sufre en todo el proceso antes de morir y realmente es algo reprochable, ¿no? Este fue el único perdigón extraído del cuerpo de Felipe. El resto de balas lo habrían atravesado por completo. Ante la muerte del cóndor, la ministra de Ambiente Lorena Tapia se ha pronunciado enérgicamente reprochando estos actos. Su muerte obedece a un perdigón, es decir, Felipe lamentablemente fue objeto una vez más de la irresponsabilidad de personas que aún no han tomado conciencia de la importancia de una especie como esta y que la normativa ecuatoriana sanciona fuertemente a los responsables de este tipo de actos. Es mi compromiso como autoridad ambiental llegar hasta las últimas consecuencias en este caso. En Ecuador se castiga hasta con 5 años de prisión al responsable de la muerte de un animal en peligro de extinción. En redes sociales la reacción de cientos de personas ante esta noticia ha sido de verdadera indignación. Mensajes con palabras mayores e incluso amenazantes. Y es que el caso de Felipe es uno más de una larga lista de denuncias. La televisión ha reportado varios de estos terribles asesinatos. El cóndor ecuatoriano está a punto de desaparecer y se están matando a los pocos ejemplares que quedan de este hermoso animal que es el símbolo de nuestro país. Hace 20 años, la televisión lanzó la voz de alerta al Ecuador. Su ave símbolo estaba al borde de la extinción. Junto a los principales expertos del país, se inició una campaña llamada Salvemos al Cóndor, para proteger a esta singular especie. Se crearon juegos didácticos para niños como este, y miles de entusiastas participaron de esta iniciativa. Parecía entonces que el cóndor tendría esperanzas de sobrevivir. 25 años después, nos encantaría decir que gracias al esfuerzo de dedicados ecuatorianos y una sociedad consciente, esta especie ha logrado salir de la lista de animales en peligro de extinción, pero la realidad es muy distinta. En 1990 los expertos calculaban que existían alrededor de 100 cóndores en nuestros páramos andinos. Para el 2002, solo 60 aves fueron identificadas. En el 2010, un nuevo estudio realizado por la Fundación Simbioe reveló una situación aún más crítica. Los datos que arrojaron los dos censos fue, en el primer caso, 20 individuos fotografiados y en el segundo caso, 27 individuos. Tan solo 27 cóndores fueron identificados en toda la región centro-norte del país. Y lo más preocupante de estos dos casos, dos estudios, fue que la proporción de individuos juveniles en ambos casos fue de 4 individuos. Si uno toma en cuenta que los cóndores para llegar a una edad reproductiva tardan 8 años, eso significa que la juventud, en el caso de los cóndores, no tiene la capacidad ya de reponer a los adultos. Eso más reducción de hábitat y no hay alimento, nos dice que la población ya no es viable biológicamente. Hoy en día, pese al enorme esfuerzo de ambientalistas y autoridades por salvar a la especie, se calcula que solamente existirían alrededor de 50 cóndores volando libres. Para los científicos, el ya debilitado y frágil equilibrio de nuestros páramos andinos pende de un hilo.
Los cóndores son indicadores también de la salud ambiental de los páramos, y los páramos son nuestra principal fuente de abastecimiento de agua. Si ya no hay cóndores en nuestros páramos, alarmémonos, pongamos atención, porque podría ser una señal de alarma de que días oscuros nos esperan a los seres humanos como especie. Cuidar al cóndor, ocuparnos del cóndor, es ocuparnos de los páramos, ocuparnos del sustento primario de la vida, que es el agua. Todavía no se conoce quién fue el responsable de la muerte de Felipe, pero este hecho nos hace preguntarnos cuántos cóndores en un rastreador satelital mueren asesinados. Realidad que hemos vivido penosa en el Ecuador en los últimos 15 meses es que hemos encontrado 4 cóndores asesinados. Gracias a la información de Felipe, el Ministerio de Ambiente ha podido detectar nuevos lugares donde habitan cóndores y se ha comprometido a incrementar el número de guardaparques en estos puntos estratégicos, además de realizar una campaña de educación en los poblados más remotos de los páramos, que por ignorancia siguen acabando con esta especie y con su hábitat. El Ministerio del Ambiente trabaja de manera directa, enseñamos por qué estas especies no tienen que ser afectadas, pero también les damos otras alternativas de subsistencia con incentivos que permitan generar fuentes de recursos para que el bosque no sea mirado ahora para conseguir recursos mediante la tala del bosque nativo, sino que el bosque sea incorporado dentro de la matriz productiva con el Ecuador y se conserve. Quillari y otros juveniles pronto estarán listos para ser reintroducidos y ojalá, al igual que lo hizo Felipe, puedan proporcionar la información necesaria para salvar al cóndor. No nos queda mucho tiempo para preservar el ave insignia de nuestro escudo nacional. Así como unos buenos campesinos le salvaron la vida a Felipe, ojalá y una nueva generación de ecuatorianos sea capaz de valorar la belleza de nuestro cóndor andino, volando libre por los aires. Ojalá y la muerte del querido cóndor Felipe no haya sido en vano.